¿Cuán distinta sería nuestra vida si antes de tomar cualquier decisión, así la consideremos lo más trivial, recurriéramos a la palabra de Dios a buscar consejo, a buscar guía? Entonces, ¿cómo cambiaría tu hogar? ¿Cómo cambiaría tu lugar de trabajo? ¿Cómo cambiaría cada lugar donde te encontraras si nos guiáramos por decisiones tomadas en base a la palabra de Dios? Ya estudiamos que es un arma poderosa, ya estudiamos que es la verdad, ya estudiamos que tiene la autoridad de Dios. Entonces, realmente, ¿cuáles son los requerimientos bíblicos? ¿Cómo es que debemos ver a la Biblia para poder recibir el poder que ella nos puede dar? Entonces, para poder empezar, vamos a orar para dar inicio a esta lección. Hoy es miércoles 22 de abril. Vamos a estudiar la lección Requerimientos Bíblicos. Entonces, oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es tuya, mi Dios. Gracias, Padre, te damos una vez más por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu guía, Señor. Gracias te damos porque tú estás al control de todas las cosas, tú estás en tu santo templo y delante de ti tiembla no solamente la tierra, sino todo el universo. Te alabamos, Señor, te damos honra y te damos gloria, reconocemos tu grandeza, reconocemos que somos nada delante de ti y reconocemos que por tu amor y por tu gracia estamos donde estamos. Gracias, oh Padre, porque nos has sostenido hasta aquí y sabremos que nos sostendrás hasta el fin del mundo porque tu palabra así lo dice. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos también de toda maldad, porque eso es lo que dice tu promesa, y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente para que podamos ser instruidos por ti. Esta oración la hemos hecho sin méritos, pero en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, versículo para esta lección. Vamos a leer el Salmo 119, versículo 11, y después vamos a leer el versículo para memorizar, que lo conseguimos en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Entonces, el Salmo 119, que es el alfabeto hebreo, dice así el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿En dónde los he guardado? En mi corazón. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el poder de la palabra, ¿ok? La palabra queda grabada y la palabra tiene poder para transformar. Y vamos de una vez para ver qué es lo que nos recuerda el versículo para memorizar. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la gloria sea dada solamente a Dios. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que vemos aquí? La palabra de Dios, la Biblia, no es solamente un libro. Lo hemos dicho desde que iniciamos la lección el día sábado. La Biblia es la palabra de Dios, y fíjense que en el capítulo 1 de Juan, lo que dice en el griego original, en el principio es el logos, describe a Jesús como un logos, y logos es palabra, y la mayoría de las Biblias lo traducen como verbo, porque la palabra de Dios es un verbo, porque cuando pronuncia algo, eso pasa a la existencia. Entonces ponemos el ejemplo típico de la luz: hágase la luz, y fue la luz. Pero solamente va a ser así como lo estudiamos el día que estudiamos la autoridad, que fue el día lunes, y como estudiamos el día de ayer miércoles, de que es la verdad. Pero solamente atesorando la palabra en nuestro corazón, reconociendo que es palabra de Dios. ¿Ok? Por eso es que todo esto se discierne espiritualmente. Primera de Corintios 2:14 lo ratifica, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Okay. La palabra de Dios, Dios es espíritu, y los que le aman deben buscarlo en espíritu y en verdad, y Dios busca tales adoradores que le adoren. ¿Ok?
¿ok? En espíritu y en verdad. Entonces, con la razón y con el espíritu correcto. Entonces, cuando nosotros entendemos, porque el Espíritu Santo nos lo hace saber, que lo que estamos leyendo no es un libro común, sino es un libro que da vida, un libro que transforma, entonces allí o ahí hay el poder para transformar y obtener aquello que ofrece la palabra. Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Porque, ¿de dónde proviene el pecado? Nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y somos tentados ¿de dónde? Desde nuestro interior. Pero ¿cómo podemos someter ese pecado? Jesús nos dio el ejemplo. Él en ese caso fue tentado del exterior porque vino Satanás y le dijo en aquel momento en que estaba con 40 días de ayuno, le dice Satanás, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero nosotros lo vemos como algo sencillo porque hemos visto las películas de Jesús y todo esto y lo vemos normal, que Jesús bajaba y caminaba. Pero ustedes se imaginan un hombre, Jesús era un hombre como usted y como yo. La diferencia que él nació del Espíritu y tenía una comunión permanente con Dios, cosa que nosotros no tenemos por nacimiento. Él lo tuvo por nacimiento. Para nosotros es posible una vez que nacemos del Espíritu, que nacemos de nuevo, porque se nos da la naturaleza divina. Eso es lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Por cuál? Por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, mi amado, en la palabra de Dios hay poder. Cuando Dios dice que está a tu disposición la naturaleza divina es porque es así, porque Cristo viene a morar en ti. Contigo ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿O no escribió Pablo eso en Gálatas 2:20? Entonces, pero la condición o el requerimiento bíblico es la fe, creer. Al que cree, todo le es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Okay? Entonces, para seguir el contexto, lo que deberíamos diciendo, que saltea a la naturaleza divina, Jesús, siendo hombre, ¿cómo se veía Jesús con 40 días después de comer? Demacrado. ¿Habrá perdido peso Jesús? Por supuesto que sí. Entonces, cuando Satanás se presenta como un ángel que quería servirle, le dice, mira, pero ven acá, tú de verdad eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no se puede ver así. El Hijo de Dios no puede tener esa imagen. El Hijo de Dios es alguien que muestra poder, que muestra belleza, que muestra hidalguía, gloria. ¿Ok? Ese es el Hijo de Dios. Tú no pareces el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces aquí vemos la diferencia entre Jesús y nosotros. Porque en Mateo 4:4 la respuesta de Jesús no fue, mira Ángel, yo escuché la voz de mi Padre cuando salí del agua después de que Juan me bautizó para cumplir toda justicia, donde dijo que yo era su Hijo amado y que en mí tenía complacencia. Jesús no dijo eso. Jesús simplemente dijo, no solo de pan convierte estas piedras en pan. ¿Tenía necesidad? Por supuesto que sí, los deseos de la carne. Más que deseo, era necesidad vital, porque se estaba ya muriendo de hambre, estaba desfalleciendo. Entonces, no solo de pan, esto no es lo más importante, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene la potestad de dar vida. Y por supuesto que es así, porque cuando nosotros vemos en la creación, créase la luz, hágase la luz, fue la luz. Creen los mares seres vivos, creen los aires seres vivos. ¿Y qué creó? Peces y aves. La tierra de seres vivos, todos los animales terrestres, hasta que llegó a nosotros, que nos formó con el polvo de la tierra y se acercó, no fue solamente con el poder de su palabra, sino con todo su poder de un Padre amante y cercano, que esto ya los estudiamos, que fue Yahvé, ¿sí? Elohim, el Todopoderoso, Yahvé, el que se acerca a nosotros.
Hay otro versículo que también es famoso, Salmo 48, que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Que la ley de Dios es el carácter de Dios y cuando Él viene a hacer morada con nosotros por medio de su Espíritu Santo, es una realidad que vamos a manifestar su carácter y la gloria de Él va a ser manifiesta ante el universo. Porque la palabra de Dios que dijo que iba a transformar hombres pecadores en hombres con un carácter semejante al de Cristo, porque así nos creó, bueno, nos creó perfectos, ¿no? A su imagen y semejanza. Pero Cristo en el lugar santísimo está haciendo hombres con un carácter conforme al de Él. Y lo leímos la semana pasada en testimonio para los ministros, ya voy a decir la página y la cita, testimonio para los ministros, página 456, el párrafo 3 que dice que Cristo anhela con un deseo anhelante que su carácter se ha manifestado en el mundo y cuando su carácter sea perfectamente reproducido en su pueblo, o sea, en ti y en mí, Él vendrá a reclamarnos como suyo. Pero todo esto es con el poder de la palabra, mi amado. Como yo les he dicho anteriormente, la Biblia está llena de promesas. Pero si usted no cree una sola de esas promesas, ya esa promesa no es para usted. Es sencillo. Dios no lo va a obligar a creerlo. Evidencia tiene, pero es por fe. No es que yo voy a creer porque lo vi, no seamos como Tomás. Seamos más bien como Natanael, que tenía sus dudas y Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael quedó asombrado después que había dicho, y de Jerusalén puede salir algo bueno. Creyó por el poder de la palabra del Señor. Entonces, mis amados, la Biblia es alimento para nuestra alma. La Biblia también es palabra que yo les he hablado, son espíritu y son vida, lo vemos en Juan 6:63. Entonces, ¿cómo debemos anhelar la palabra de Dios? Como lo dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que dice, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo necesitamos, es vital para nosotros. Sin ella no hay crecimiento, sin ella hay estancamiento, sin ella no hay relación con Dios. Le hablamos a Dios por medio de la oración y lo acabamos de hacer. Ahora estamos estudiando su palabra y estamos recibiendo revelación de parte de Él, pero debemos creerlo por fe, para que eso sea una realidad en nuestra vida. Entonces, preguntas para este día. ¿Qué puedes recibir de la palabra de Dios? Poder, un nuevo carácter, un nuevo nacimiento que es el Espíritu. ¿Basta con tener conocimiento de la Biblia? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque los fariseos se conocían hasta las comas, las iotas, ¿ok? Las tildes, pero ¿cómo era el carácter de ellos? Cuando nosotros, creo que ya lo dije anteriormente, cuando un hombre aprende la Biblia, pero no la toma como un espíritu y vida, con el espíritu de la palabra, o sea que Dios es amor, entonces te vas a convertir en un legalista y le vas a caer a bibliazo a la gente. Pero es que la palabra dice, pero es que esta gente, ¿hasta cuándo? No, mi amado. No es la manera. Es en el amor de Dios, porque tú también eres pecador. Y Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Entonces, mi amado, ¿basta con tener conocimiento de la Biblia? Absolutamente no, hay que vivirla. ¿Por qué la Biblia es palabra de vida? Ya se lo dije reiteradamente. ¿Qué pasa cuando aprendes la Biblia pero no la vives? Bueno, ya puse los ejemplos de los fariseos. Lo acabamos de ver la semana pasada. 2 hombres entraron al templo a orar. O sea, que eran hombres creyentes. No había un ateo ahí. Y había uno que oraba ¿con quién? Consigo mismo. Que revelaba que yo hago, yo tal. Estaba orando consigo mismo. ¿Conocía la palabra? Por supuesto que sí, pero no la ponía en práctica. Porque era un libro, solamente un libro. ¿Por qué la palabra de Dios permanece para siempre? Porque Dios
permanece para siempre. Es sencillo. Entonces la palabra de Dios es atemporal. No es para el pasado, no es para el futuro. Es para hoy. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Porque Dios dice, hágase, y es. El día que usted aceptó a Cristo, Dios lo declaró justo. Y adivina qué lo hizo. Lo hizo justo. Con poder para vencer el pecado. ¿Por qué el pecado todavía nos vence? Porque no le creemos a Dios. Creemos lo que nos dicen, que la naturaleza pecaminosa es tan fuerte que ni aún la gracia de Dios tiene poder para vencerla. Y es verdad, la naturaleza pecaminosa permanecerá allí, pero las facultades superiores van a dominar a las inferiores. Culmino con 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, mi amado, todas estas son promesas que son una realidad en tu vida solo si crees. La palabra de Dios es palabra creadora, es palabra transformadora, es palabra de vida, espíritu y vida. ¿Okay? El espíritu de la palabra es el que viene a traerte nuevamente a la vida, porque les recuerdo que estábamos muertos en delitos y pecados y un muerto no oye. Pero cuando la palabra entra a ti por medio del Espíritu Santo, todo cambia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es tuya, mi Dios. Gracias, Padre, te damos una vez más por tu palabra y por tu amor. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos también de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome siempre enteramente para poder vivir una vida conforme a tu voluntad y la gloria sea de tu nombre. Oración que hemos hecho sin méritos, pero en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Un nuevo llamado. Amado, si no has aceptado a Cristo aún, ¿qué estás esperando? Cada día el reloj de arena va soltando arena. Ya el compartimiento superior está casi vacío y el inferior está casi totalmente lleno. No esperes a que la puerta de la gracia se cierre para tocar esa puerta, porque no va a haber nadie que abra. Abre la puerta a Jesús hoy para que tengas la esperanza y la certeza de vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene.